Vamos a presentar el trabajo La enseñanza de la interpretación musical, un aporte para su descolonización. Mi nombre es Mariel Leguizamón. Y yo soy Marcelo Arturi. La enseñanza del instrumento piano está asociada a una fuerte tradición europea. Si bien nuestra materia es lectura pianística y considera la lectura en el piano una herramienta para los futuros directores y compositores, despojarse de una concepción de intérprete experto y de las implicancias de la enseñanza heredadas es un proceso en permanente desarrollo. Creemos que esto se debe en parte a que los profesores de instrumento se forman en escuelas provenientes de esta tradición, ¿no es cierto? En estos años de trabajo observamos que la tradición heredada dejó una fuerte huella en el perfil o el rol del estudiante, los contenidos de la enseñanza, el repertorio y la metodología de enseñanza. A continuación, Marcelo va a profundizar sobre el rol o el perfil del estudiante. Les comento, en la tradición europea que recibimos aquí en Latinoamérica, el rol del estudiante es muy claro, es un estudiante pasivo, donde en realidad la interpretación la define el maestro, la define la cultura europea, el modelo a imitar en cuanto a resultado musical. Es difícil salir de esta imposición en el campo de la enseñanza y de la interpretación musical. La clave para nosotros fue nuestro estatuto. Cuando uno lee el estatuto se encuentra con que propicia la formación de otro tipo de alumno, un alumno activo, un alumno investigador, un alumno con capacidad de tomar decisiones, con criterio propio, con autonomía, en desarrollo de su personalidad, de su subjetividad, en fin. Esto choca con la tradición europea, pero a su vez nos da el pie para plantear que se necesita un alumno activo, de otro perfil. Esto es lo que estamos investigando y estamos proponiendo los instrumentos, las herramientas conceptuales y metodológicas para que exista un alumno universitario dentro de la enseñanza y aprendizaje de la interpretación musical. Mariel va a seguir con el siguiente punto. Bueno, el siguiente punto son los contenidos de enseñanza. Sabemos que los programas de instrumento, más que presentar contenidos, están formados por una lista de obras y ejercicios técnicos. Desde lectura pianística, en este sentido, nos encontramos en permanente revisión de ideas y repensando qué es lo que en realidad enseñamos, ¿no?, en lectura pianística. No enseñamos obras, no enseñamos a tocar el piano. Imagino que se preguntarán qué es lo que enseñamos entonces. ¿Cuáles son nuestros reales contenidos? Bueno, nuestros contenidos abordan aspectos inherentes a la comprensión global y estructural de las obras pianísticas, también de obras corales y también de obras orquestales, ¿no? Siempre desde la partitura. Es decir, nuestros contenidos se orientan a la interpretación musical en el piano partiendo de la lectura comprensiva de la partitura. El tercer aspecto es el repertorio. El repertorio heredado consiste en obras de autores trascendentales de la tradición europea. Esta tendencia la fuimos modificando de a poco al incorporar obras populares y obras académicas locales argentinas y latinoamericanas. Aunque nuestra cátedra, como suele decir Marcelo, está, en cierta medida, subordinada al repertorio que desarrollan las materias troncales de las carreras de composición, de dirección orquestal y de dirección coral. Es así que intentamos ampliar el repertorio con obras, como les dije, locales, y promover la búsqueda de una identidad propia, pero, insisto, siempre partiendo desde la lectura comprensiva de partituras. El cuarto aspecto
es la metodología de enseñanza que la va a ampliar Marcelo. Bien, en la tradición heredada, la metodología es la reproducción de la partitura. La partitura es ese instrumento poderosísimo con que se ha desarrollado el proceso de colonización en todo el mundo de la cultura europea, justamente. Ahora bien, si el objetivo es solamente reproducir la partitura, ¿cómo podemos hacer, volviendo a los puntos anteriores, un alumno que presente su propia subjetividad? Aquí metodológicamente hemos planteado que es posible, y lo hemos respaldado teóricamente, es posible que el alumno construya su propio proyecto de interpretación musical, ya no imitando, ya no respondiendo a las órdenes del maestro, sino con criterios propios. Esto lo hemos desarrollado a partir de una clave que es el aprendizaje de categorías de análisis musical que pueden ser inmediatamente trasladadas a la interpretación musical por alumnos principiantes como son nuestros alumnos. Allí tenemos la clave, la enseñanza de categorías de análisis que permitan al alumno armar su propia interpretación. Cuando hablamos de categorías de análisis nos referimos a los conceptos de música como movimiento, los puntos culminantes que el alumno tiene que determinar, los tipos de cambio de todo tipo de sonido, de melodía, de armonía, de textura. Hablamos también de que el alumno aprenda el concepto y el manejo de las ideas de cohesión y coherencia. En fin, darle al alumno las herramientas para construir su propio proyecto de interpretación, a diferencia de un alumno que imitaba. Para terminar, le paso la palabra a Mariel. Bueno, en relación con esta propuesta de elaboración de un proyecto interpretativo que propone Marcelo, y también en parte para validar esta decisión de la elaboración de un proyecto interpretativo, por supuesto de alguna de las obras, no de todas las que trabajamos en lectura pianística, a comienzo de este año tomamos una prueba diagnóstica y los resultados nos confirmaron la necesidad de abordar este proyecto, esta idea de la interpretación musical en la lectura de partituras en el piano. ¿Por qué consideramos que esto es importante? Porque un 75% de los estudiantes nos contó que considera que interpretar es decodificar los signos de expresión que están indicados en la partitura. Es decir, sería una nueva decodificación, ¿no? No solo decodificar alturas y duraciones, sino también decodificar los signos de expresión que se encuentran en la partitura. Por eso nos pareció sustancial esta incorporación de ese proyecto interpretativo, de esa elaboración de proyecto interpretativo. Para cerrar entonces esta presentación, como ya dijimos, nos preocupa y nos ocupa formar estudiantes que desarrollen criterios propios, que pasen por la experiencia de interpretar músicas de autores argentinos y latinoamericanos, populares y académicos, con la conciencia de la necesidad de desarrollar nuevas identidades, continuando el camino a un proceso de descolonización, por supuesto en el ámbito que nos compete. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Gerardo Sánchez, soy docente e investigador de la Facultad de Artes y en este video presento un trabajo junto con mi compañero Rodrigo Sebastián
en el que indagamos en la relación entre los conceptos de descolonial o estudios decoloniales y el ensayo como categoría para aplicar a objetos audiovisuales. Este trabajo se basa en los avances de nuestros estudios de posgrado, donde desarrollamos estas nociones. En mi caso yo trabajo sobre la educación artística en distintos ámbitos. Uno de ellos es en el marco de las carreras de artes audiovisuales. Pensamos que el concepto de descolonial nos brinda una perspectiva que nos permite dar cuenta de muchos supuestos, de muchas concepciones implícitas en la noción de arte con la que nos enfrentamos en nuestro trabajo, los supuestos que heredamos desde la colonia, de la modernidad, también nos llevan a encontrar ciertas tensiones entre la formación en artes y su relación con la industria, porque hay modelos canónicos, dominantes, más comerciales, que determinan en cierta medida cómo son los audiovisuales, y pensamos que una formación integral, crítica, debe poder reconocer la historicidad de esos modelos y contemplar también las zonas periféricas de estos modelos que albergan una enorme riqueza de prácticas formales, discursivas. Entonces consideramos que la formación en artes en general y en artes audiovisuales en particular se enfrenta a estas cuestiones que se manifiestan en las formas contemporáneas del audiovisual de distintas maneras. En primer lugar, podemos señalar la eclosión de pantallas, de usos y modos de producción audiovisual que evaden los modos canónicos y más comerciales. Hay una expansión permanente del campo que encontramos en la audiovisualización general de las artes, como la materialidad audiovisual gana terreno en distintas manifestaciones artísticas, y la audiovisualización de la vida cotidiana también empieza a consolidarse como un campo enorme de producción de discursividad audiovisual que alimenta y con la cual dialoga el campo profesional, el campo de los profesionales en artes audiovisuales. Entonces encontramos que hay nuevas especificidades de producción que requieren una redefinición permanente de las categorías, y en este sentido el concepto de ensayo audiovisual es un emergente muy poderoso de esta época, porque permite designar zonas de transición, zona de cruces entre el pensamiento y la forma, lo canónico y lo periférico, el cuestionamiento de supuestos, de cánones formales, de modos de producción. Y entonces esto nos lleva a pensar que la categoría de ensayo audiovisual tiene una relación con la perspectiva decolonial, ya que en las dos zonas teóricas, zonas de reflexión, hay una invitación a cuestionar el orden dado, a alumbrar sus determinaciones históricas, a reconocer condiciones de producción y supuestos implícitos que subyacen en las concepciones dominantes respecto del arte y de la cultura. A continuación, mi compañero Rodrigo les va a comentar algunos lineamientos del trabajo que él viene desarrollando en torno al concepto de ensayo audiovisual, que es una entrada muy prolífica para pensar en un montón de cuestiones en relación al campo audiovisual y la formación en artes audiovisuales. Muchas gracias. Hola, yo soy Rodrigo Sebastián. Imprimiré un cambio de tiempo porque voy a leer y de manera un poco rápida, entonces diré al principio que por esta falta de tiempo será necesario no entrar en las discusiones acerca del problema de la definición del ensayo, un tipo de texto que, según Peter Burke, carece de esencia en el sentido de que no hay nada permanente ni invariable en el ensayo, puesto que es extremadamente fluido.
No tiene propiedades características, a lo sumo los ensayos comparten características familiares. No obstante, para utilizar una definición operativa de la categoría de ensayo audiovisual, seguiremos a Arlindo Machado, que habla de ensayos en forma de enunciados audiovisuales. El teórico brasileño conceptualiza el ensayo como una cierta modalidad de discurso científico-filosófico, generalmente presentada en forma escrita, que conlleva atributos a menudo considerados literarios, como la subjetividad del enfoque, explicitación del sujeto que habla, la elocuencia del lenguaje, preocupación por la expresividad del texto y la libertad del pensamiento, concepción de la escritura como creación antes que simple comunicación de ideas. Hasta cierto momento de la historia del cine, justo cuando alrededor de los años 80 el cine ingresó en lo que puede considerarse como época contemporánea, todavía parecía posible cartografiar los films hechos bajo la égida del ensayo. A diferencia de lo que sucedía en el pasado, en la actualidad podrían establecerse numerosas historias del cine, como dicen Serge Daney y Godard en el film homónimo del último. Es el caso del ensayo audiovisual latinoamericano, que todavía no ha sido estudiado de manera sistemática. Los más diversos cineastas emergentes recurren al ensayo como forma. Por lo tanto, existe una proliferación del ensayismo en cine y las artes audiovisuales hacia las que es expandido. Asimismo, al margen de la ensayificación propiciada por Internet y la multimedia, hay una tendencia de apropiación de la categoría de ensayo por parte de campos como la crítica y la investigación académica en torno a las artes audiovisuales. Aparece entonces un tipo de ensayo analítico, análisis de la imagen, que no tiene una relación directa con una forma artística. Este es apenas un vistazo a un estado de cosas que viene siendo considerado como una cuestión importante en el ámbito anglosajón, un fenómeno que encuentra interesantes lazos transnacionales en Latinoamérica. Interesa mencionar que Laura Rascaroli, una académica que ha publicado 2 libros trascendentes sobre el film ensayo en Estados Unidos, ha participado como profesora en la maestría sobre cine ensayo de la Escuela de Cine de San Antonio de los Baños de Cuba, maestría dirigida por la cineasta y doctora en filosofía Susana Barriga. Esta instrumentalización del ensayismo en la formación superior tiene un notable antecedente latinoamericano. Se trata de La Hora de los Hornos. Alrededor de esta película se articulan varias cuestiones claves. Por un lado, se trata de un film revolucionario en el sentido doble de una vanguardia estética y política. Un film que es descolonizador. Es decir, que propone crear formas de liberación contra lo que denomina neocolonialismo. En la primera parte del film, Neocolonialismo y Violencia, considerada un ensayo, hay una crítica explícita a los intelectuales argentinos de la época por ser los menos latinoamericanos del continente. Esta parte, a diferencia de las otras dos pensadas para grupos de trabajadores, era proyectada sobre todo a un público de clase media, de profesionales y universitarios. Una segunda cuestión a considerar es el carácter ensayístico del film. Se trataba de un ensayo porque los cineastas registraban un pensamiento en el film de la misma manera en que podrían escribirlo. De hecho, paralelamente a la exhibición del film, Getino y Solanas publicaron diferentes ensayos escritos en relación con su película. Los cineastas recuperaban una tradición ensayística del pensamiento nacional. Scalabrini Ortiz, Arturo Jaureche, Jorge Abelardo Ramos y Juan José Hernández Arrey, entre otros autores, con la que dialogaban. Una de las nociones de ensayo recuperadas por Solanas era su posibilidad para citar textos en el film. Por otra parte, el tercer cine, una categoría acuñada por Getino y Solanas que refiere a un cine contra el colonialismo, se opone a un segundo cine, europeo y de autor, y análogamente podríamos decir que hay una oposición al pensamiento europeo en general. Según Silvia Schwarzbach, porque solo contra una gran filosofía sistemática el ensayo puede ser el margen del concepto y a su vez su superación. Puede significar libertad para el objeto en lugar de libertad para el sujeto, y puede dar lugar a una filosofía antisistemática que no obstante no renuncia a la filosofía. Otro aspecto en el que cine-ensayo y teoría decolonial se intersectan en el film de Cine Liberación es en la profunda influencia con la que el film es marcado por el pensamiento de Frantz Fanon, especialmente por su libro Los Condenados de la Tierra, en el sentido de que las ideas tomadas del pensador martinicano y puestas en relación con la realidad argentina del momento, como fue advertido por Javier Camp. El film de Solanas y Getino, en su crítica al desarrollismo, se anticipa en ciertas ideas a la teoría de la dependencia de Cardoso y Faleto que aparecería por esos años, algo que también fue estudiado por Javier Campo. Finalmente, interesa señalar el impacto de este film al interior de la formación superior en artes. Es el caso del grupo de cine peronista La Plata, un grupo formado en los años 70 por estudiantes y profesores de la carrera de cinematografía de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Nacional de La Plata, que comenzó su actividad proyectando este film y que adoptó ciertas ideas de cine liberación para su propia actividad. Hola, ¿cómo están?
Bueno, mi nombre es Cecilia Trebuch, soy docente de la asignatura Canto Colectivo 2 en la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la UADER. Bueno, este trabajo de alguna manera intenta compartir algunas experiencias que venimos desarrollando a lo largo de estos años en la materia, y se llama La elaboración del tiempo, el ritmo y el fraseo musical vocal como propuesta didáctica para la producción de los cantos colectivos latinoamericanos. La asignatura de canto colectivo es relativamente nueva y aparece, ¿no?, con la incorporación, la feliz incorporación de la enseñanza de las músicas populares en las carreras de grado, ¿no? Al momento de planificar, ¿no?, de armar, de seleccionar los contenidos, ¿no?, y las propuestas, ¿no?, didácticas y pedagógicas en la materia, nos encontramos en general con una dificultad. Por un lado es que el canto colectivo aún desde la musicología, desde la investigación, no ha sido abordado, ¿no?, o trabajado de una manera que lo entienda como un objeto de estudio en sí mismo. Y en general lo que nos solemos encontrar es con estudios que en general proceden, digamos, de la disciplina folclórica y que los abordan de alguna manera fragmentada, ¿no? Y de alguna manera al no tener un material, digamos, un marco teórico, ¿no?, desde dónde abordarlos, bueno, en las clases en general solemos recurrir, ¿no?, a enfoques, ¿no?, metodologías, formas de enseñar estos cantos colectivos, en donde reaparece, ¿no?, frente a este vacío, digamos, ¿no?, de alguna manera reaparece en una escucha, nosotros le llamamos una escucha colonial, ¿no?, que parte, ¿no?, de entenderlos o de estudiarlos y de abordarlos desde una perspectiva occidentalocéntrica, y que por tanto es armónico-céntrica. Esto quiere decir que se entiende, ¿no?, que el elemento que le otorga identidad, ¿no?, a cualquier canto es la armonía y específicamente la altura, ¿no? Por eso nos solemos encontrar en clases de canto colectivo o de canto, trabajando en general únicamente, ¿no?, la cuestión de la afinación, ¿no?, el empaste, ¿no?, la melodía. Y en general esto lo que, el problema que tiene para las materias que trabajamos con los cantos colectivos en Latinoamérica, es que suele relegar algunos aspectos y algunos elementos que son centrales, estructurantes, ¿no?, en estas formas del canto, y que pueden tener que ver ya sea con la elaboración del timbre, con la textura, bueno, con el ritmo. En este caso, lo que queríamos un poco comentarles y compartirles es específicamente, ¿no?, las formas de elaboración, digamos, del fraseo. Para eso necesitamos, digamos, otras formas, ¿no?, de otras categorías y otras perspectivas, ¿no?, desde dónde partir, y de alguna manera recurrimos, ¿no?, a algunos conceptos prestados, ¿no?, que entienden la música más que como un objeto, como suele entender la tradición culta occidental, como un hacer, ¿no?, y que entienden el canto, ¿no?, más como una práctica, ¿no?, que como un objeto, digamos, ¿no? Y bueno, por supuesto para todo esto entendemos que, digamos, descolonizar, ¿no?, las formas del saber musical vocal, ¿no?, en materias como la nuestra requieren, digamos, de una inversión, ¿no?, de la escucha y de un descentramiento, digamos, de la altura y la armonía, ya sea para el análisis o para la producción musical vocal grupal, en nuestro caso. Uno de los aspectos, digamos, que como les decía, son centrales de alguna manera y presentan, digamos, una elaboración sumamente interesante, ¿no?, y elaborada en estos cantos colectivos latinoamericanos, es las formas de elaboración del tiempo, ¿no?, de la melodía, es decir, el ritmo de la melodía, o lo que nosotros llamamos el fraseo, que de alguna manera involucra, ¿no?, las formas de acentuación, las formas de articulación, ¿no?, las formas de elaboración de las melodías en el tiempo. Bueno, nos encontramos con unas formas, otras,
¿no? de elaborarlo diferentes a como lo hace o como lo suele hacer, ¿no? La tradición coral occidental, ¿no? Que es a partir, digamos, de ritmos mensurados, de formas, ¿no? de medición del tiempo regulares, continuas, ¿no? que priorizan, ¿no? estas ideas del desarrollo, ¿no? de la progresión, ¿no? y que de alguna manera hacen experimentar esa forma como progresiva, ¿no? del tiempo, así como lo ha pensado tradicionalmente Occidente. Bueno, en el caso de los cantos colectivos en Latinoamérica nos encontramos con unas formas de producción que de alguna manera exponen, ¿no? o experimentan, o nos hacen experimentar tiempos que pueden coexistir, ¿no? o formas de elaboración del tiempo diversas, ¿no? que pueden coexistir incluso en una misma música, ¿no? De alguna manera estos contenidos, ¿no? Nosotros los trabajamos a partir, ¿no? de una selección, ¿no? que venimos haciendo de una serie, ¿no? de cantos colectivos latinoamericanos, que por supuesto no es una recopilación acabada, ni mucho menos, pero sí que de alguna manera intenta encontrar, más allá de las diversidad de formas de elaboración del fraseo en los cantos colectivos latinoamericanos, encontrar algunas continuidades, ¿no? Y en ese sentido partimos, digamos, de la escucha de algunos ejemplos que nos permitan como advertir esa diversidad, pero también esas formas en común de hacer, y por otra parte después, a partir de algunas ejercitaciones, ¿no? que hacemos, y un proceso de trabajo que involucra la producción y la interpretación musical, vocal grupal, ¿no? De los estudiantes. Bueno, trabajamos básicamente con dos formas que para nosotros son paradigmáticas, ¿no? de la elaboración, digamos, del tiempo y del fraseo en los cantos colectivos latinoamericanos, y que por un lado, unas que tienen que ver con las tradiciones o con las músicas o los cantos colectivos mestizos, ¿no? que presentan algunas formas de elaboración del fraseo que tienen que ver con las tradiciones indígenas, ¿no? en Latinoamérica. Yo les quiero compartir un mini compilado, ¿no? como para tener alguna referencia de ahora de qué estamos hablando con estos conceptos que les presento acá. Este es un canto colectivo mapuche. Lo que presentan son todas estas músicas que vamos a estar escuchando ahora, también, ¿no? Lo que presentan es más bien, o parten, ¿no? de una concepción más que lineal o progresiva del tiempo, una concepción espacial del tiempo que se establece, ¿no? a partir de una concepción que no determinada, ¿no? del fraseo, en donde cada una de las voces que ocurren en lo simultáneo presenta mínimas variantes, ya sea en las formas de los ataques, de la articulación, de la duración de las alturas, ¿no? y del fraseo, por supuesto, del ordenamiento, que son levemente diferentes y que pueden coexistir en una misma música, ¿no? Recién estábamos escuchando también algunos cantos de la región andina, en Bolivia, y ahora un canto, ¿no? de la región de Ecuador. Y los que continúan son unos cantos colectivos de México, ¿no? Uno es de las comunidades tzotziles, ¿no? y otro de los huicholes. En donde, bueno, presentan cada voz que canta en simultáneo un mismo material, ¿no? presenta de alguna manera discrepancias, ¿no? Respecto a las demás, de alguna manera un desarrollo, una elaboración, ¿no? individual dentro de una concepción grupal, ¿no? Nosotros utilizamos algunos conceptos, como la homorritmia relativa, ¿no? La homorritmia sería todo lo que está ajustado. Bueno, acá aparecen mínimos desajustes para una escucha occidentalocéntrica, ¿no? Que nos hacen percibir esta idea de que está a destiempo,
¿no? Pero en realidad, bueno, quizá la idea de la heterorritmia o una heterocronía que ocurre en simultáneo nos ayudan, ¿no? Como de alguna manera a nombrar estas otras formas, ¿no? Del fraseo en los cantos colectivos, que mestizos, latinoamericanos, pero que de alguna manera exponen y tienen en común, digamos, esta forma de elaboración del fraseo, que parten de una noción más bien circular y espacial, no determinada o no determinista del tiempo. Por otra parte, el otro conjunto, digamos, de repertorio que utilizamos, digamos, tanto para analizar, pero también como para, de alguna manera, abordar, ¿no? Otras formas, digamos, de elaboración del tiempo en los cantos colectivos, es aquellos cantos de tradición afroamericana. Y vamos a escuchar, ¿no? También, bueno, un mini compilado de cantos. En este caso es un canto del nordeste de Brasil, un canto de comparsa, es un coco. Después vamos a escuchar un bullerengue colombiano, y después un quitiplá de Venezuela, y después una rumba cubana. Bueno, lo que tienen en común estas formas de elaboración del tiempo, que es muy distinta, digamos, a los cantos que escuchábamos antes, es que acá la mayor elaboración o lo más interesante, digamos, en cuanto a la elaboración del fraseo, ¿no? Aparece en los momentos en que cantan los solistas, ¿no? Que se alternan, ¿no? Con un coro, en general en este tipo de cantos. Como estas músicas están ordenadas, digamos, las melodías se ordenan a partir, ¿no? De un sistema metronómico de claves, es decir, las claves, que son de alguna manera patrones de tiempo, ¿no? Que se repiten, pero que en su interior están constituidos por golpes o eventos de duración diferente, de una heterogeneidad de duraciones, digamos. Lo que posibilita es una elaboración sumamente rica, digamos, pero más que en lo simultáneo, en lo sucesivo, ¿no? En cada aparición, ¿no? De los solistas. Entonces acá lo que nos solemos encontrar es más bien con una concepción subjetiva del tiempo, ¿no? Pero que se va transformando, ¿no? en cada repetición, ¿no? Y de nuevo, a partir de un mismo material, ¿no? Y acá también nos encontramos con algunos conceptos, digamos, que pueden servirnos como para, por un lado, analizarlos, pero también para abordarlos, introducir estas formas del canto y abordar más que nada, estos principios, ¿no? de elaboración. Bueno, son la heterocronía, el fraseo off the beat, o fuera de tiempo, o en los entretiempos, ¿no? También puede ser, y que posibilitan estos desplazamientos, corrimientos, ¿no? Continuos de la frase melódica, ¿no? En cada intervención fundamentalmente de los solistas, ¿no? Y que parte, digamos, de una idea más bien improvisatoria. De alguna manera estos son los materiales con los que trabajamos, pero bueno, también los conceptos, y bueno, esto en el trabajo también se desarrolla, pero bueno, por supuesto tiene instancias, ¿no? de ejercitaciones, ¿no? Con los estudiantes, y que termina evaluándose, digamos, con algunos trabajos prácticos que tienen que elaborar o componer, ¿no? Un canto colectivo, considerando o partiendo de estos principios de elaboración del fraseo en los cantos colectivos latinoamericanos. Bueno, muchas gracias.